Saludamos a la abogada Sofía Sánchez. Ella es asambleísta de la provincia de La Suay por el movimiento Pachacuti. Es necesario, imprescindible, diríamos, abogada Sánchez, antes de mantener este diálogo, conocer en primer lugar cómo votó usted con respecto a la ley de comunicación. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Buenos días a toda la audiencia. De igual manera, a Rosana, un saludo especial. Quisiera comentarle, Gustavo, que mi voto fue por el informe de mayoría, es decir, no por el informe que se aprobó. Cuestionamos muchas cosas desde que estuvo en la comisión, enviamos algunos aportes para la ley, algunos fueron tomados en cuenta, otros no, y sobre todo siempre vamos a estar del lado de la libertad de expresión. Vivimos 14 años con esa represión, que no se podía decir absolutamente nada, donde el periodismo fue silenciado de una u otra forma por quienes estuvieron en el Ejecutivo, y eso se repite nuevamente en este informe de minoría. Existieron estos dos informes para que la ciudadanía conozca. El informe de mayoría lo que buscaba era desmarcarse de esta ley de comunicación actual, que de una u otra forma sanciona, humillaba y perseguía al periodismo. Entonces, en ese sentido, mi voto fue a favor del informe de mayoría, pues como usted ya lo manifestó, no tuvo los votos necesarios y se aprobó el de minoría, que ya lo ha anunciado el presidente, podría ser vetado en su totalidad. Le felicitamos por su posición. Ahora sí nos puede comentar, pues realmente el tiempo no nos da para hacer un seguimiento tan en detalle de lo que pasa en la Asamblea. ¿Cómo votaron los otros asambleístas de la provincia de La Suay, si es que usted tiene conocimiento? Bueno, Juan Cristóbal Lloret, que él está en la bancada del correísmo, votó a favor del informe de minoría, es decir, del que fue aprobado. Me parece que Rodrigo Fajardo votó por el de mayoría, al igual que mi persona, pero Bruno Segovia estuvo ausente, y no tengo la votación de Diana, la asambleísta alterna de Marcelo Cabrera, que hoy es principal. Me parece que ella votó por el de minoría, pero no estaría segura y no quisiera dar una respuesta incorrecta con respecto a este tema. Correcto. Muchas gracias. En realidad le felicitamos sinceramente por su posición. Aquí no estamos llevando el agua hacia nuestro molino, ni mucho menos. Es evidente las falencias gigantescas que presenta este informe de minoría, que está recibiendo análisis sumamente negativos desde los más diversos sectores, que pretende llevarnos nuevamente al oscurantismo, al control estatal o gubernamental de la comunicación, y eso es realmente lamentable. ¿Qué es lo que sucedió con la Asamblea? Y sobre todo, yendo un poco más allá, ¿qué es lo que persigue esta nueva mayoría en la Asamblea, en su criterio? Bueno, Gustavo, nosotros ya lo anticipamos de esto. Ellos tenían una ruta trazada, que todavía no concluye, por cierto. Esperemos qué es lo que pasa en estos días. Destituyeron de manera ilegal a la presidenta Guadalupe Llori, que con sus errores y sus aciertos de una u otra forma estuvo ahí de manera democrática y de manera legal. Ella fue destituida por un cambio del orden del día que no se debía dar en su momento, y sobre todo por causas que de una u otra forma no estaban justificadas. La nueva mayoría cree que porque hoy en día tiene los votos puede atropellar la ley, atropellar la Constitución, y nosotros jamás estaremos de ese lado. El voto del pueblo ecuatoriano fue por ese cambio de estos 14 años de gobierno que tuvimos, y nosotros nos vamos a mantener en esa postura. Tampoco con esto quiero decir que nosotros estamos del lado del gobierno, que eso es lo que se ha querido de una u otra forma dar ese mensaje a la ciudadanía por algunas personas que no están de acuerdo y que se han apegado a esta nueva mayoría, pero más bien nosotros hemos tenido una postura apegada a la ley, apegada a la normativa. Hoy se ha elegido un nuevo CAL. Ustedes deben haber visto que el Consejo de Administración Legislativa tuvo sus cambios para poder acomodarse. Renunciaron algunos a su cargo que tenían como vocales, hoy son vicepresidentes. Tenemos una vicepresidenta del correísmo, y pues bueno, veremos qué es lo que sucede
de ahora en adelante, lo que sí les decimos que ya se dediquen a trabajar después de este golpe de Estado que sufrió la Asamblea Nacional. Esperemos que se trabaje a lo que el pueblo ecuatoriano requiere. Yo creo que más allá de los debates que hemos tenido con respecto a la discusión de quién maneja o no la Asamblea Nacional, hay muchas cosas por resolver, el tema de seguridad, el tema de salud, que es lo que apremia hoy a los ecuatorianos. ¿Cómo piensa usted se está cumpliendo por parte de la Asamblea? Vamos a poner en instantes más imágenes de un último estudio de perfiles de opinión, una encuestadora con una cierta carga, más bien generalmente en favor del correísmo, pero que da datos muy interesantes que valen la pena realmente hacer una lectura y un análisis con respecto al paro nacional, con respecto a la Asamblea. En cuanto a la Asamblea, muestra que hay un 85% de los ecuatorianos que consideran su gestión entre mala y muy mala. La pregunta es, en su criterio, ¿cómo está cumpliendo su función la Asamblea, que en lo fundamental tiene la obligación, para eso han sido elegidos, de legislar y de fiscalizar? De acuerdo a diversos criterios que hemos ido recogiendo en estos días, tras la ratificación de esa nueva mayoría la semana pasada, el cambio de vicepresidentas y las primeras decisiones que se van tomando, es de que esta nueva mayoría aparentemente viene con una agenda propia en donde legislar y fiscalizar precisamente no están dentro de sus principales objetivos. Gustavo, es una pena, realmente sí, yo creo que la credibilidad en cuanto al trabajo de la Asamblea se ha visto afectado por estos escándalos, por esta búsqueda de resolver los intereses personales, intereses políticos que sí tienen ciertas bancadas, y ahí tengo que decirlo con precisión. Lamentablemente, llegar a poder, llegar al CAL, llegar a estructurar esta nueva mayoría como ellos han querido, ha hecho que la Asamblea nuevamente se vea afectada, y sobre todo el trabajo que debería, yo creo, enmarcarse en otros temas fundamentales, como ya lo dije. Esta encuestadora probablemente tendrá la razón en ciertos aspectos, pero yo creo que no todos los asambleístas estamos en el mismo saco, como se podría decir. Hemos venido trabajando de una manera responsable, y lo que hoy esperamos es que esta nueva mayoría no se haya conformado para esos intereses de tomarse las autoridades de control, de que quieran poner un contralor que no revise todos los procesos de corrupción que se han tenido durante estos últimos años, que se modifique el Consejo de Participación Ciudadana a su antojo. Eso es lo que nosotros hemos estado queriendo evitar, que se mantenga una transparencia en ese trabajo y que las autoridades de control hagan lo suyo. La Asamblea Nacional no tiene por qué acomodar esos espacios a su antojo, sino más bien trabajar de una manera responsable. Yo creo que en eso nosotros hemos venido trabajando, y bueno, hay que ver cuáles son los siguientes pasos para que esta asamblea más bien se dedique ya y se enmarque en el trabajo de una agenda legislativa. Hay muchos proyectos que tienen que salir adelante, y yo lo que sí espero y diré siempre a la ciudadanía: nosotros tenemos una ley orgánica de la función legislativa que se tiene que respetar, tenemos nuestra Constitución que está por encima de todo, y que esta mayoría no puede saltarse esos pasos porque hoy tengan los votos. Así que, Gustavo, la ciudadanía tiene que estar atenta, en vigilia de qué es lo que sucede en esta Asamblea Nacional. El paro también que sucedió, y que de una u otra forma también querían en su momento destituir al presidente, también creo que eso formaba parte de esta hoja de ruta que se tenía planificada. Pues ahora, asambleísta, asambleísta Sánchez, en este contexto, ¿cuál es el papel que está cumpliendo Virgilio Saquicela luego de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿No han faltado los criterios que, en el marco de estos intereses de esta nueva mayoría, en pocos meses más irían también por Virgilio Saquicela para tomarse la presidencia del Legislativo? ¿Cuáles son los criterios que tienen ustedes, y sobre todo esta evaluación en torno a cómo ha venido actuando Virgilio Saquicela luego de asumir la presidencia del Legislativo? Antes de escuchar su respuesta, quiero comentarle a usted y a nuestros oyentes que se encuentra ahí en la
página web, en la imagen, la calificación que recibe la Asamblea en esta encuesta de perfiles de opinión. 61,14% la considera mala a la gestión, muy mala un 25%, lo cual nos da una suma que supera el 86% de rechazo al trabajo de la Asamblea y como buena 11,3%. Con esto, su respuesta. Bueno, Gustavo, claro, ese es el resultado de convertir a la Asamblea en un ente sumamente político, donde los intereses personales y de ciertas bancadas está por encima absolutamente de los intereses de los ecuatorianos y sobre todo por encima de la ley. Y pasando a lo que acaba de mencionar Rosana, esa es la ruta trazada, ¿no? Quedarse ellos con la presidencia de la Asamblea. Han dicho que van a sostener la estabilidad, a sostener la institucionalidad. Esperemos cómo actúan en ese sentido. Y claro, para que eso no ocurra, tenemos a un presidente de la Asamblea que de una u otra forma siempre estará obedeciendo a los intereses de la bancada de UNES, que es prácticamente quienes le pusieron en el poder y quienes tendrían los votos pues al momento también para sacarlo si es que ese fuera el caso. Entonces ese es el actuar por ahora del presidente. Él ha dicho que va a ser un trabajo en conjunto con todas las bancadas. Tiene, me parece que pocas semanas ya en el cargo. Tenemos un que recién fue conformado hace una semana y veremos pues cómo actúan. También tienen una mayoría absoluta en el Consejo de Administración Legislativa y esperemos que actúen con coherencia y sobre todo no apegados a criterios políticos que les beneficia solo a ellos, sino más bien respetando esta democracia que así tendría que trabajar la Asamblea Nacional. El Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la presidencia de la Asamblea Nacional son temas que se encuentran ya en la mira, y en el largo plazo lo que se dice es que finalmente tratará esta nueva mayoría de plasmar ese viejo objetivo de UNES, el de configurar, contando con una mayoría en la Asamblea, algún tipo de comisión de la verdad que empiece a resquebrajar los cimientos de una serie de juicios, de procesos legales que se han hecho contra los exmandatarios del país. Así es, Gustavo. Están atrás también de esta comisión de fiscalización. Sin duda alguna, yo creo firmemente que Fernando Villavicencio, presidiendo esta comisión, viene haciendo un trabajo importante. Él debería terminar su periodo dirigiendo esta comisión como así lo ha venido haciendo, y esta comisión de la verdad nosotros no estaríamos de acuerdo, lo hemos dicho desde un inicio, y la comisión de fiscalización tiene que revisar, es la obligación, ese es el trabajo de esta comisión, que es lo que sucedió en años anteriores. Hay muchos procesos que están todavía ahí en cola, con actos de corrupción completamente graves para el país, que el Ecuador tiene que saber. Tenemos que saber qué se hizo con ese dinero, en dónde están los fondos del país, porque como quien dice, cuando no se roba, alcanza el dinero absolutamente para todo, y eso es lo que nos sucedió durante muchos años, donde teníamos abundancia por el tema petrolero en el país. ¿Qué es lo que se hizo con ese dinero? Y se tendrá que dar cuentas. Eso es lo que no quieren. No quieren que se fiscalice, no quieren que se revise, no quieren que Contraloría haga su trabajo. Y nosotros estaremos firmes desde nuestro curul para que eso se respete y los ecuatorianos sepan la verdad. Yo creo que en estos últimos meses los ecuatorianos no podrán ser ciegos de lo que ha sucedido en esta Asamblea Nacional, cuáles son los intereses, cuál es el plan de ruta que ellos tienen, y nosotros tenemos que estar atentos. Nuestra postura ha sido firme en ese sentido, Gustavo, porque hay que respetar lo que se eligió en las urnas. Probablemente el voto para Guillermo Lasso no fue un voto de apoyo en sí a su plan de gobierno, sino también un rechazo a lo que veníamos durante estos 14 años, y eso tenemos que respaldar, esa decisión de los ecuatorianos, que como ya ven, la ley de comunicación es un gran ejemplo de lo que se quiere y de las muchas otras cosas que podrán venir, pero que nosotros estaremos ahí para respaldar y no formaremos parte de esa hoja de ruta que tienen planificada. En esa línea, asambleísta Sánchez, ¿cómo ve usted la actuación de
otro de sus compañeros, me refiero a Pachacuti, José Cabascango, me parece que él es parte de los rebeldes, si no es así, por favor acláreme, pero él tiene una importantísima posición dentro de la Asamblea, es el presidente nada menos que de la Comisión de Garantías Constitucionales, y acaba de trascender el día de ayer que él está proponiendo revisar el caso de Pablo Romero, quien tiene un oscuro pasado. Entre otras cosas, fue sentenciado a 9 años de cárcel por el secuestro de Fernando Balda. Así es, justamente pertenezco también a esta comisión, Gustavo. Recordemos que en Pachacuti hubo asambleístas que se declararon rebeldes, y más que rebeldes, yo creo que se sumaron a las filas del correísmo. Fernando está también dentro de ellos, es un compañero, un amigo, lo estimo. Sin embargo, obedece hoy a esas filas más que a las filas, yo diría, que de Pachacuti. Se quiere revisar ese caso, como usted ya lo ha dicho, cuando nosotros ni siquiera tenemos competencias para revisar. ¿Acaso la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales mañana dirá pongan en libertad? Eso nosotros no podemos hacer. La justicia ya actuó y eso es lo que se tiene que respetar. Y aquí sí quiero ser bien enfática. Hay algunos asambleístas que por un discurso populista quieren hacer cosas en la asamblea donde no tenemos competencia, donde nosotros no podemos inmiscuirnos. Tenemos nuestras competencias claras y hay asambleístas que no entienden esa posición apegada a la normativa. Justamente ayer se suspendió ese punto porque nosotros no tenemos competencia más que escuchar al hermano que estuvo ahí, a los familiares que probablemente pudieran verse afectados. En esos detalles no me voy a inmiscuir. Sin embargo, nosotros no podemos actuar en algo que la justicia ya decidió. Asambleísta, en el contexto de la agenda y la conformación de esta nueva mayoría, ¿qué va a pasar con los juicios políticos, con los que están pendientes y los que se han anunciado? Uno de ellos al ministro de Defensa, Patricio Carrillo. Bueno, Rosana, los juicios políticos tienen que irse tratando de acuerdo al orden de cómo fueron presentados. Eso tendrá que seguir su curso. Antes del juicio político al ministro que usted acaba de mencionar, hay otros juicios políticos pendientes. Me parece que en estos días se va a conocer el juicio político al Consejo de la Judicatura. Lamentablemente, quien era el proponente de este juicio ya renunció, ya no es asambleísta, no habían adjuntado la prueba correspondiente, entonces no sabemos qué es lo que va a suceder en la comisión de fiscalización y cómo va a salir este informe para que el Pleno conozca. Nosotros como asambleístas apegados a la ley, apegados a la normativa, no me anticipa un criterio, pero sin prueba no sabemos cómo van a actuar ese juicio. Después de esto está el Consejo Nacional Electoral y en la cola vienen otros juicios políticos, por ejemplo, la ministra también de Salud. Es un juicio importante que se está planteando también desde Pachacuti conjuntamente con nuestro compañero Ricardo Vanegas, porque recordemos que el Ministerio de Salud compró medicamentos caducados. Eso es una de las pruebas que están en el juicio y así vendrán algunos juicios políticos que son sumamente graves que ha venido Pachacuti ha planteado también juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, entendemos. Me parece que desde esta ala de los compañeros de Pachacuti y rebeldes han planteado ese proceso. Veremos cuáles son las causales, las pruebas, y en base a eso se tendrá que decidir. Pero hay otros juicios que están pendientes y ese es el orden en el que se tiene que tratar. Recordemos también que por intereses personales, Gustavo, se configuró una figura que nunca antes se había visto en la Asamblea, que quienes presentaban juicios políticos estaban retirando los juicios políticos por intereses para que se trate, por ejemplo, el juicio al Consejo de Participación Ciudadana. Cuando nosotros no estamos dentro de un juicio, de un proceso judicial por intereses personales, cuando el momento que se presenta un juicio político se está presentando por intereses que han afectado al pueblo ecuatoriano. Eso tampoco podía suceder, pero eso sí se dio en esta Asamblea Nacional. Incluso existía un vacío legal porque no se sabía cómo proceder cuando se retiraban estos juicios. Tuvo que conocer el Pleno y de esta forma pues resolver. Pero todos estos detalles han ido pasando y cosas que realmente son de asombro en esta Asamblea Nacional, pero nosotros vamos a ser siempre coherentes con lo que hemos dicho, coherentes con nuestra normativa, con la Constitución y sobre todo apegados a ese proyecto político por el cual fuimos elegidos. Y aunque estamos ya sobre el tiempo, una pregunta coyuntural en el tema político. Pachacuti ha anunciado que su Consejo Ejecutivo, me parece que
que se llama Consejo Político, había decidido una coalición con Izquierda Democrática para promover a dos candidatos, no de Pachacuti, de Izquierda Democrática, para la prefectura y la alcaldía de Cuenca. Este tema tendrá que ser aprobado o no el día sábado o domingo que tienen ustedes, Pachacuti me refiero, estas elecciones primarias de candidatos. ¿Está usted de acuerdo con lo decidido por este Consejo Político? Gustavo, lo que se decide en democracia se tiene que respetar. Soy una persona que siempre va a estar apegada a las decisiones colectivas. Eso se decidió, como usted ya lo ha manifestado, en el Consejo Político. Se iría en una alianza, pero las decisiones todavía no han sido tomadas del todo. Hay que ver qué es lo que sucede en las primarias y sobre todo que esta alianza respete todas las candidaturas que se tienen ya establecidas en los distintos cantones. Hay que sentarse en una mesa técnica para trazar toda esta ruta. Recordemos que son muchísimas candidaturas, juntas parroquiales, alcaldes en los cantones, concejales, y todo eso creo que es un tema a tratarse a detalle. Una vez que se tenga finiquitado todo esto, se firmará esta alianza. Caso contrario, pues se tomará una decisión a la interna de Pachacuti, pero estamos en ese proceso. Nosotros con Izquierda Democrática tenemos también una agenda legislativa y un acuerdo desde la Asamblea. Es un movimiento y sería también pues una alianza de centro-izquierda que obedece a los intereses aquí de la mayoría, y eso es lo que nosotros respetaremos. Siempre y cuando se decida en democracia, vamos a apoyar desde nuestro lado también. Bien, agradecemos a la asambleísta de la provincia de Azuay, la asambleísta Sánchez, quien nos ha atendido con una serie de inquietudes. Sofía Sánchez, cabe aclarar, esto se deduce también de sus declaraciones de hoy, no es parte del grupo de Pachacuti que votó por la ley de comunicación, tampoco está dentro de los rebeldes de Pachacuti. Gracias, abogada Sánchez, por habernos acompañado.